Damos precioso Espíritu Santo. Amén. Bueno, pueden dar una fuerte ofrenda de palmas. Sean una vez más bienvenidos. El Señor los siga bendiciendo. Pueden tomar sus lugares. Quiero contarles así rápidamente, mis amados hermanos, que cuando se proclamó, ¿verdad? Pues yo tenía otro sentir, pero va ligado. Yo decía año de redención. Pero ahí les decía con los que estábamos juntos, miren, si no es año de redención, por lo menos el año tiene que empezar con rey. Y no, nadie me sacó de rey. Por lo menos la tenía el rey. Pero si ustedes se recuerdan, mis amados hermanos, yo les envié un mensaje en el WhatsApp que decía que el año que venía iba a estar ligado al año de recuperación. Amén. Y no esperaba exactamente esta palabra, mas sin embargo lo que yo esperaba, lo que sentía en mi corazón, va ligado. Amén. Ahí se van dando cuenta ustedes conforme el desarrollo del año, mis amados hermanos. Amén. Y cuando se proclamó, yo, como en el año de la recuperación, solo el apóstol dijo recuperación, yo empecé a llorar. Amén. Pero en esta yo no sentí mayor cosa así. No dijo por lo tanto, dije yo. Bien me dijeron, esto no me di cuenta. Es porque eso es lo que le pone sabor, por lo tanto. Pero, les digo, meditando en la palabra, bueno, dice yo, algo bueno tiene que haber. Amén. Y resulta, mis amados hermanos, que ya cuando la empecé a escudriñar, créanme, yo me quebrantaba estudiando esta palabra, mis amados hermanos, y les digo, pudiéramos pasar el resto del año sin necesidad, les dijera yo, de abordar otros temas hablando solo de esta palabra. Porque con el paso del tiempo, mis amados hermanos, y recordando un poquito los temas que se ministraron el año pasado, lo único que me queda a mí es agradecerle a Dios y darme cuenta que me usa un cachito. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tal vez alguno de ustedes se recordará, pero el año pasado estuvimos hablando en los discipulados, no del tema que acabamos de iniciar, sino el que terminamos antes de este que acabamos de iniciar. ¿De qué estuvimos hablando? Estuvimos hablando aproximadamente alrededor de 3 meses, mis amados hermanos, que fueron 12 temas del perfil de los impíos. Amén. Y ustedes se recordarán, en alguna oportunidad vine yo a comentarles y a decirles que el apóstol estaba predicando algo similar. Pero lo que el apóstol estaba predicando era de lo opuesto, del perfil de los justos. Amén. Entonces yo, escudriñando el tema, mis amados hermanos, les digo, definitivamente esta palabra para nosotros es necesaria. ¿Por qué? Porque cada proclama, yo no sé en sus vidas, mis amados hermanos, pero al menos la de nosotros como pastores y como persona individual, les digo, cada palabra ha venido a marcar mi vida. Amén. Y cuando yo veo esta palabra, recuerden ustedes que yo les estoy hablando acerca de la palabra reafirmar. Y yo les ponía el ejemplo de que reafirmar era, y esto es lo que se me venía a la mente, como cuando uno siembra un paral, ¿verdad? Lo primero que uno hace para meter un paral es abrir un agujero. Amén. Luego lo rellena con lo que quiera y uno se fija, ¿verdad? Que el paral quede pues firme y bien parado, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo el paral se empieza a aflojar. Yo les decía, les ponía ese ejemplo, hay que reafirmarlo. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Se vuelve a cavar un poquito, se le meten algunas cuñas o ya se le echa cemento y el paral vuelve a quedar reafirmado, firme. Amén. Y entonces esta palabra tiene que ver con todo eso. Amén. Pero hay algo bien delicado en esta palabra, mis amados hermanos, que esta palabra, o sea, por así decirlo, la palabra, miren, pues si yo les digo a ustedes, quiero que, esto así se me viene ahorita a la mente, ustedes tienen ahí su libreta, ¿verdad? Yo les digo, escriban tal cosa, y luego les digo, repásenla. ¿Qué entienden ustedes por repasarlo? Perdón,
Es que todos hablaron muchos hoy, sí, no escuché a ninguno. O no entendí a ninguno, por eso. Sí, les digo pues, este es el título, repásenlo. ¿Qué hacen? O volver a escribir sobre él, o colocarle una línea ahí roja, ¿verdad? Repasar. Normalmente se entiende que la primera vez se le llama pasar, pero si estamos hablando de repasar, o sea, la respuesta y la idea en nuestra cabeza es bien sencilla: volver a hacerlo, escribir encima de lo que estamos haciendo. Les pongo este ejemplo porque cuando hablamos de reivindicación es lo mismo. La palabra que se utiliza es vindicación, pero cuando ya se le agrega el re y el in, esa palabra cobra, mis amados hermanos, te los voy a decir de una vez. Derechos. Mencionen ustedes, por ejemplo, como seres humanos, ¿cuáles son nuestros derechos? Espérense, tranquilos. Uno por uno. ¿Cuáles son nuestros derechos? ¿Qué es derecho a la vida? ¿Ustedes y yo tenemos derecho a haber llegado al vientre de nuestra madre? Ahí ya se quedaron. Entonces miren, pues ustedes y yo tenemos derechos, mis amados hermanos. Por ejemplo, cuando nos agarra la policía, ¿qué les dicen? Reprendo ya usted. Tiene derecho a permanecer callado. Tenemos derecho, si somos hijos, a que nos alimenten. ¿Hasta qué edad? ¿A los 18? Según la ley. Entonces miren, pues a lo que voy es de que esta palabra reivindicación, mis amados hermanos, está íntimamente ligada a lo que es la ley judicial. ¿Y qué hace el organismo judicial, mis amados hermanos? El organismo judicial es el encargado, entre comillas, ¿verdad? Pero por lo menos en lo escrito así es. Es el encargado de hacer que las leyes se cumplan. ¡Pum! Y esta palabra reivindicación está íntimamente ligada a lo judicial. Y si hablamos de un organismo judicial, estamos hablando de que esta palabra está íntimamente ligada a las leyes divinas, y quien se va a encargar que esta palabra se cumpla es Dios. Pero ustedes y yo sabemos que nadie puede reclamar un derecho si no cumple con sus obligaciones. Entonces, esta palabra reivindicación se utiliza mucho en las leyes, mis amados hermanos, en cualquier tipo de leyes, sobre todo cuando hay algún juicio. Ustedes y yo sabemos que cuando hay un juicio, o sea, literalmente, ¿verdad?, tiene que haber un juez. Pero solamente eso, ¿qué más tiene que haber para que haya un juicio? Tienen que haber testigos. Hay una persona clave e importantísima ahí. El fiscal, el acusado. Amén. ¿Sí o no? ¿Qué me sirve que haya un fiscal si no hay un acusado? No sirve de nada. Amén. Entonces estamos hablando de lo básico. Si no hay acusado, no hay juicio. Así de simple. Entonces, mis amados, lo básico es un juez, un acusado y un demandante. Lo básico. Amén. Entonces, dentro de esta palabra reivindicación resulta, mis amados hermanos, que ¿quién creen ustedes que son los acusados? El fiscal, ¿no? Somos nosotros. Pero ¿quién creen ustedes que es el juez? ¿Ah? Dios. Es Dios. ¿Y quién creen ustedes que es el acusador? ¿No les escuché, hermano? Fíjense que 50, les doy 50. O sea, sí, ya le di 50, o sea, ahí está ese acusador. Pero ¿saben quién es el otro 50? Ahí está. Miren, cuando da la respuesta no habla. ¿Saben quién es el otro 50 de acusador? Nosotros. O sea, miren qué tremendo. Dentro de esta palabra reivindicación, eso es lo que ustedes y yo así lo tenemos que ver. Este es un juicio, mis amados hermanos, ya el que se nos está dictaminando. Ya se está dictaminando una sentencia.
El único consuelo que tenemos, mis amados, bueno, son dos consuelos, digámoslo así, amén. Uno es cumplir con nuestras obligaciones, amén. Es el menos importante, digámoslo así. Pero número dos es que bendita gracia, bendita misericordia, el juez es Dios, el juez es el Hijo, el juez es el Espíritu Santo. Y ustedes y yo sabemos que, como dice el cantar de los cantares, prendiste mi corazón, amada mía, con una sola de tus miradas. O sea, con una miradita, mis amados hermanos, que le echemos al juez. Ya, el acusador, 50%, y nosotros estamos despedazados. Pero empecémonos una pensada, dijo el apóstol. ¿Y si no cumplo con mis derechos? ¿Qué creen ustedes que puede pasar en este año si no cumplo con mi derecho? Recuérdense que yo les envié un significado que decía que esta palabra reivindicación significaba derecho a recuperar. O sea que el año pasado, mis amados hermanos, era un año de recuperación, pero es que ahora, mis amados hermanos, ya no es nada más, ay, voy a ver si recupero, es que ahora tenemos el derecho a hacerlo. ¿Y saben cuál es el gran conflicto con esta palabra? Que si yo no ejerzo, si yo no exijo tanto mis derechos como cumplo mis obligaciones, en medio de un juicio, siempre que un juicio se hace, mis amados hermanos, se tiene que dictaminar un veredicto. Amén. Y en el veredicto es o culpable o inocente. Entonces esto es lo que estamos viviendo ya. Por eso yo me quebranto al entender esto, porque ya se está cumpliendo, mis amados hermanos. Pues vamos a empezar con lo que está escrito, de que el Señor está empezando, mis amados hermanos, a hacer separación, a hacer diferencia. Miren aquí qué tremendo lo que dice Isaías capítulo 3 versículo 10. Decidan los justos que les irá bien. Dice alguna versión, díganle al justo que será feliz. Amén. Pero miren, resalté ahí las dos palabras. ¿Por qué? Amén. Porque el fruto de sus obras comerá. Pero miren otro que dice, pero ay del impío, le irá mal, porque lo que él merece se le hará. Entonces este año de reivindicación, mis amados hermanos, es un juicio para cada uno de nosotros, en medio de los cuales tenemos, digámoslo así, el derecho como la obligación de recuperar absolutamente todo aquello que nosotros querramos recuperar. Tenemos el derecho, tenemos la obligación de hacerlo. Pero, como estamos viendo acá, ¿quién tiene el derecho, según esta cita, a recuperar? El justo. ¿Por qué? Porque es justo, porque se le ha justificado, porque se le ha hecho justicia, y por eso es contado como justo. Pero alguien que no se ha presentado delante de ningún tribunal siendo culpable, amén, no se le puede dictaminar sentencia de inocente, porque no se ha presentado ante la justicia para que le hagan justicia, para que se le dictamine inocente, mis amados hermanos, y entonces de inocente pase a ser justo. Amén. Entonces este año, mis amados hermanos, el año de la recuperación, lo primero que yo les dije, lo primero, porque yo lo viví, se proclamó el año de la unidad en el 2006, y en el 2006 nos salimos del ministerio Sebenecer en el ministerio donde yo estaba. Entonces, ¿dónde está aquel año de la recuperación? Y el apóstol empezó a decirle que muchas iglesias ese año se fueron de Benecer. ¿Por qué? Porque se proclamó año de la unidad, y la Biblia dice, júntese cada hueso con su hueso. Amén. Se proclamó el año pasado año de recuperación, y yo lo vi literalmente, mis amados hermanos, como dice el apóstol, con estos ojitos que no se han de comer los gusanos. Como muchos, en lugar de recuperar, perdieron. ¿Por qué perdieron si era año de recuperación? Porque hay una antítesis.
Hay un opuesto, es una dicotomía, algo que va en contra, mis amados hermanos. Si existe un blanco, pero también existe un negro. Existe lo bueno, pero también existe lo malo. Recuérdense que terminamos el año hablando de ¿qué? Escoge. ¿Sí o no? ¿Queremos recuperación con rapidez? Escoge. ¿Qué teníamos que escoger? La vida y la bendición, para que viva nosotros y nuestra descendencia. Entonces, en este año, mis amados hermanos, si ustedes y yo no llegamos a recuperar algo, se va a dictaminar sentencia. Amén. Y en lugar de decir de nosotros, inocente, tiene derecho a recuperar, tiene derecho a seguir viviendo, tiene derecho a seguir sirviendo, tiene derecho a un montón de cosas, lejos de eso se va a decretar culpable. ¿Y saben qué dice la Biblia? Ay de aquel, dice la palabra del Señor, que le diga a su hermano, las versiones más duras, por así decirlo, dice, ay de aquel que le diga a su hermano estúpido. Alguna versión dice, ay de aquel que le diga a su hermano racá. ¿Y qué es eso? ¿Rata? No, racá. Porque dice la Biblia que el que le diga así a su hermano, dice que quedará como preso en la cárcel del infierno. ¿Por qué? Porque el ofender a un hermano con este tipo de palabras dice estúpido. Amén. Es un homicidio, mis amados hermanos. O díganme, ¿a quién de ustedes le gusta que le digan así? Cuando a alguien le dice una palabra similar, que no se enciende, mis hermanos. Uno no está, ay Dios mío, perdónenlo porque no sabe lo que hace. No está así. Porque ¿saben qué es lo que pasa? Miren, cuando alguien viene y lo ofende a uno, normalmente la mayoría de nosotros se nos echa de ver que estamos enojados. ¿En dónde? En los pies, pastor. ¿En dónde se nos echa de ver que estamos enojados? ¿Ah? ¿Por qué? Porque se nos sube la sangre, hermano. Algunos nos ponemos rosaditos, otros sí. O sea, el rostro no es solamente la expresión, sino el color del rostro cambia. ¿Por qué? Porque toda la sangre se sube. Y esa sangre, cuando nos ofenden, mis amados hermanos, es una sangre que debería de estar en donde debería de estar. Pero cuando nos ofenden, eso es un derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque la sangre se sube a donde no debería de estar. Y la Biblia dice que el que derrama sangre inocente es un homicida. Entonces ahora recuérdense que ya no es solamente el acto, sino las palabras, sino los pensamientos, sino la forma de hablar. Entonces este año, mis amados hermanos, si ustedes y yo queremos reivindicación, es un año, repito, en el que tenemos el derecho, valga la redundancia, de reclamar nuestros derechos y recuperar todo aquello que querramos recuperar. Pero para poder tener ese derecho tenemos que ser justos. Nadie puede ser justo si no llega ante la justicia. Este año, mis amados hermanos, si quieren reivindicación, amén, va a ser un año en el que traigo un significado ahí, hermano. Por eso me puse a cantar antes de que Mario lo dijera. Traigo un significado de que, mire, es un año, mis amados hermanos, de estar a cuentas con el Señor. El que no esté a cuentas con el Señor va a ver pasar nada más el año. No, pastor, nada de reivindicación. Es que no se trata si vas a tener o no, es que tenemos que ser reivindicados. No se trata de tal vez, pastor. No, es que tenemos. Y todo aquel que no lo realice, entonces va a ser condenado. Por eso les digo, para mí, cuando yo estaba escuchando el tema, yo me quebrantaba, mis amados hermanos, porque el Señor está definiendo a su iglesia. O somos o no somos. Aquí ya no es tiempo, mis amados hermanos, de estar titubeando absolutamente en nada. O se definen por el Señor este año, mis amados hermanos, o yo no soy quien para dictaminar juicio, que Dios me libre. Pero es que es lo que se nos dictaminó. El año pasado, repito, año de recuperación y muchos perdieron. Este es año de reivindicación, año, repito, en el que tenemos derecho a reclamar nuestros derechos, pero tenemos que ser justos, mis amados hermanos. Y repito, es que esto es lo delicado, que tenemos que entenderlo. Amén. Que si no nos presentamos ante la justicia, entonces cuando querramos recuperar algo, el primero que va a estar ahí va a ser el acusador,
y nosotros mismos acusándolos, porque el apóstol Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. Porque dijo el Nito, porque ti mismo es tremendo, es de ti mismo. Nosotros mismos somos tremendos, mis amados hermanos. Somos canelita de la más fina. Entonces este año es un año en que los ministros vamos a tener demasiado trabajo. ¿Por qué? Porque ustedes nos van a estar buscando para ministrarse. Aunque sea sí, es que este es un año, mis amados hermanos, en el cual ustedes no pueden. Ay, que el Señor le hable al pastor. El Señor nos habla, mis amados hermanos, y todo el mundo se enoja. Señor, vengan y reconozcamos, amén, nuestra condición delante del Señor. Amén. Porque miren, no se trata, yo perdí un terreno, lo vamos a... No, hombre, si eso se va a quedar. Ya estamos entrando al tercer año de la pandemia, mis amados hermanos, y yo sigo viendo que hay gente que no se levanta, pero ni a palo se levanta. Le están dando y no consejo, digo que... Tal codazo del pueblo está recibiendo y ni así, no hay forma. Bueno, entonces viene el Señor o se reivindica. No es que Él deseche a nadie, es que la Biblia dice que el que no le acepta ya se ha condenado solito. Si lo hemos explicado, Dios no condena a nadie, Dios es amor. Amén. Amén. Cada quien se condena por lo que escoge. ¿Decimos amén? Amén. Entonces, mis amados hermanos, miren, Dios ha sido bueno. Terminamos hablando prácticamente de lo mismo que el apóstol ya tenía en el corazón. Ustedes no crean que él recibió la revelación de esto el 31 a las 11:59. No, si alguien decía, pero ahí entre la proclama y hay gente que tiene que saber, porque ¿quién hace la imagen? Es lógico, ¿verdad? Más de alguien tiene que saber. Amén. ¿Ustedes creen que la imagen al ratito salía? No, eso tiene que estar hecha. Según nos han contado, el apóstol empieza a partir de mediados de año ya a pedir esto. Y le presentan ruidos. Vamos a usar esto. Mira, ahí hay unas... Espérenme, permítanme. Ya se me está subiendo el color a la sangre. Bueno, entonces le presentan a él varias imágenes y él es el que va diciendo qué quieren que la imagen tenga. Entonces estábamos en esto, mis amados hermanos. Este es un año, les digo, demasiado vital para cada uno de nosotros. Cada uno. Amén. Entonces miren lo que dice acá. Decida a los justos. Gracias. Gloria a Dios. Decía a los justos que les irá bien. Vean, porque comerán, porque el fruto de sus obras comerán. Amén. Amén. ¿Se entiende? Buenas obras, ¿sí o no? Bueno, buenas obras, no buenas obras. Pero miren lo que dice, ay del impío. ¿Qué entienden ustedes por esa palabra ay? No es con H, es sin H. ¿Verdad que sí? Ay, pobrecito el impío. Pobrecito el que no quiera volver su corazón al Señor. En el libro de Ezequiel dice, mis amados hermanos, si Dios es bueno, Dios es amor, que si el impío se regresa de todos sus pecados, yo lo perdono, dice el Señor. Pero también dice, pero si el justo se aparta, también recibirá el fruto de, porque se apartó. Entonces este año, mis amados hermanos, se los pido en el amor del Señor. Amén. Ya, no andemos coqueteando con el pecado, no andemos titubeando, porque se van a dar cuenta la otra cita que traigo acá. Todavía no viene. Hasta aquí esta cita, miren, ya se las voy a leer de una vez. Miren lo que dice esta cita, Malaquías capítulo 3, versículo, vamos a ver, sí, en Malaquías capítulo 3, versículo 16 al 18. Yo creo que ahí me voy a quedar, mis amados hermanos. Entonces los que temían a Jehová, escuchen, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue, escuchen esto, hermano, escrito, y fue escrito
el libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová. ¿Se acuerdan que hablamos del temor del Señor también? Y para los que piensan en su nombre, escúchenlo. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, el impío, dicen algunas veces, y escuchen lo que dicen, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces se dan cuenta que aquí ya la cosa cambia un poco, mis amados hermanos. En la que leímos, en esta, mis amados hermanos, dice, el justo le va a ir bien, va a comer el fruto de sus obras, pero al impío le va a ir mal porque se le va a pagar según lo que ha hecho. Pero en la otra dice que el Señor va a hacer diferencia entre el impío y el justo, pero también entre el que le sirve y el que no. Dice un corito por ahí, ser cristiano es algo más. Entonces ustedes y yo, mis amados hermanos, no podemos venir o pretender o pensar, soy cristiano solo porque de vez en cuando llego al culto. No, si la Biblia está diciendo claramente, lo acabamos de leer, que Dios va a hacer diferencia, los va a apartar entre el que le sirve y no le sirve. Entonces este es un año, mis amados hermanos, en el cual ustedes y yo tenemos que servir al Señor en más de algo. En más de algo, tenemos que meternos a servirle al Señor. ¿Por qué? Porque ustedes creen, mis amados hermanos, que Dios los envió a esta tierra solo para estar escuchándolos, solo para estar sentados, solo para ir almacenando conocimiento y prédica tras prédica tras prédica. No. Díganme, ¿qué ha pasado con toda la comida que ustedes y yo nos hemos comido? ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido por gusto? En muchos casos, mis amados hermanos, la alimentación hizo que creciéramos un poquito más. Otros ya de genética, ¿verdad? No es problema. Amén. Pero la buena y sana alimentación hace que muchos nos desarrollemos un poquito más, otros un poquito menos y otros que ya tienen que ver con la genética. Amén. No van a comparar ustedes lo mismo a un niño que aguanta hambre a uno que se fuera todos los días. Los mismos estudios dicen que ellos pierden la capacidad de razonar, de estudiar. No pueden los pobrecitos. ¿Por qué? Porque ¿cómo se van a concentrar en matemáticas, por ejemplo, si les está tronando el estómago? Amén. Entonces, digo esto literalmente de la comida. ¿En dónde ha caído tanta palabra que hemos escuchado, mis amados hermanos? La pastora me decía uno de estos días, escuchando la proclama, lo que ella estuvo predicando allá en Costa Rica, le escriben de Costa Rica, pastora, lo que usted nos predicó aquí en Costa Rica fue casi que lo que el apóstol habló. Y cuando yo escuchaba predicar a la pastora, yo decía, eso me lo copió, decía, eso lo dije yo, eso yo pensé que era yo el que estaba predicando. Entonces le digo esto y la pastora me dice como que sí nos usa un poquito el Señor. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, amén, no importa el lugar en donde nos reunamos, lo que importa son dos cosas por lo menos: la presencia del Señor, y tenemos pan, mis amados, tenemos palabra. La gloria es para el Señor. No me voy a comparar con el apóstol, que Dios me libre, pero por lo menos ahí vamos atrás. Amén. Entonces, por favor, mis amados hermanos, este debería de ser un año en el que cada uno de ustedes, pastora, mire, ¿en qué le puedo servir al Señor? ¿Hay algún área que yo pueda abrir? Ábrela. ¿No hay algún área donde gastarse las ofrendas, pastor? Yo me meto. Me voy a no entender, mis amados hermanos. Entonces, este es un año, el año de la reivindicación, es un año en el que se nos va a hacer justicia a cada uno de nosotros. Amén. Pero ¿y si llegamos delante del Señor con documentos falsificados? El mismo abogado que nos esté defendiendo nos va a agarrar de los pelos. ¿Y por qué no me dijiste, sinvergüenza? No, Dios es amor. Es que esto así es. Si ustedes han visto esas películas donde hay abogados, el abogado casi que se tiene que ir a vivir con el acusado, sobre todo para poder defenderlo.
¿Para qué? Para que le cuente todo, porque el más mínimo detalle, mis amados hermanos, así vieron aquella película de Dios no está muerto, donde el que está defendiendo a la muchacha, un detalle que ella no le contó, y de ahí se agarró el otro para acusarle. El diablo es así, mis amados hermanos, que yo lo reprenda. Una cosita mínima que ustedes y yo estemos atesorando. ¿Qué le pasó al pobre rey David en el tiempo en que tenía que estar en la guerra? Se levantó tarde y dijo, ay no, ya ustedes y yo saben. Y recuérdense que ese fue el vínculo que el apóstol utilizó para demostrarnos lo que son las mujeres viudas y las mujeres adultas. Solo miren de qué tipo de mujeres está hablando. Pero el vínculo ahí fue el rey David, amado por Dios, pero vínculo entre convertir viudas y adúlteras. La Biblia dice, y con esto voy a terminar, mis amados hermanos, en el libro de Santiago, creo que es capítulo 4, versículo 4, oh almas, dice, adúlteras, no os equivoquéis, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y miren cómo inicia, oh almas adúlteras. Entonces, mis amados hermanos, miren, pues, cuando hablamos de adulterio, la famosa imagen o lo primero que viene en nuestros pensamientos, un hombre casado metiéndose con una mujer o viceversa. La palabra adulterio conlleva muchas cosas más que ese simple acto. La palabra adulterio tiene que ver con adulterar cualquier orden de alguna cosa. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí pasa un señor, leche. Un día la persona le compró, y cuando la leche es pura, ¿cómo se queda encima después de cierto tiempo? Ya como que fuera cremita, ¿verdad? Y esa pura, pero pura agua, ¿no? Entonces esa es una leche adulterada. Amén. Y eso es lo que ustedes y yo no nos podemos permitir este año, que nada ni nadie nos adultere. Pero yo tenía este pensamiento, tenía que ir a la iglesia, pero vinieron aquí, vinieron allá, y mejor voy para allá. Ustedes, es que miren, de verdad, yo les he puesto este ejemplo. Ustedes ahorita, pues la mayoría no están casados, pero que imaginemos que creen ustedes que pasaría con su esposa o su esposo si les dice, mira, yo a ti te amo, pero una vez, un día al año, vamos a ser exagerados, me voy a ir a adulterar, pero no te va a hacer nada falta. ¿Quién le da permiso? Nosotros no damos permiso, que dice la Biblia que somos malos. ¿Y Dios? Que Dios es bueno, solo porque somos malos, pastor. Es que miren, hermano, el diablo no necesita de que ustedes se aparten o dejen de venir un año con los cultos. 5 minutos, ni siquiera estoy diciendo que no vengan a un culto, 5 minutos, que vengan tarde, puede ser suficiente para estorbarles la vida. ¿Por qué? Porque no están en el lugar donde tienen que estar a la hora que tienen que estar. Ay, pastor, qué exagerado. No es exageración, es que el diablo es diablo, mis amados hermanos. Y la Biblia dice, no yo, que la carne es débil. Y la única forma de contrarrestar la carne es humillado delante de la presencia del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios y todo, porque al final de todo estamos acá. Pero cuando ustedes y yo tenemos una cita con alguien importante, mentiras que vamos a llegar tarde. Y yo estaba viendo, ¿en dónde fue esto? En México creo que fue, que un cantante iba a dar un concierto tal día, y las entradas se empezaron a vender, y la gente estaba durmiendo ahí en la calle un día antes. Dejemos eso. Cuando llegó un punto en el que las entradas se acabaron, entonces cerraron el estadio, y las patojas se tiran al suelo como que les hubieran dado una paliza. Yo creo que ni porque se hubiera muerto uno de sus padres se hubieran llorado así. Pero miren, era un llanto de verdad que hasta ganas de llorar le daban a uno. Pero cuando uno sabía por qué estaban llorando, ganas de pegarle nada. Entonces, ¿cómo es posible que el mundo, mis amados hermanos, lamentablemente nos enseñe cómo se le rinde culto a un hombre? Y ustedes y yo que le rendimos culto al verdadero Dios, Dios es bueno, Dios
Decían en Costa Rica guachaguache, decía. Que no entendí qué es eso, pero que hacían así, guachaguache. Entonces, mis amados hermanos, o nos reivindicamos, o cuando se dictamine sentencia, nos van a decir, como le dijeron a aquel rey llamado Belsasar, fuiste pesado en balanza. Ay, gloria a Dios, pastor, porque ahí sí gano. Pero fuiste ya falto de peso. ¿Y esta librita, pastor? Esas libritas ahí no cuentan. Ay, me salvé, dijo Luis. Amén. Fuiste allá, fuiste pesado en balanza. ¿Cómo estaremos en el peso, mis amados hermanos? ¿Estaremos ya dando la talla? Ah, no, pastor, Dios es bueno y algo va a hacer, aunque sea un poquito de arena, va a echar para que pese yo más. ¿Me di a entender, mis amados hermanos? Entonces, este es un año en el que, repito y termino, tenemos que presentarnos delante del Rey constantemente. ¿Para qué? Para que nos haga justicia. Amén. Más o menos como cuando uno tiene uno es un empleador. Uno contrata gente para que trabaje para uno, y ustedes saben que conforme, ¿cómo se le llama eso? Conforme los años que va trabajando, la gente va acumulando un dinero. ¿Cómo se le llama? Indemnización, gracias. ¿Será lo mismo, por ejemplo, liquidarlo año tras año, a que después de 25 años de trabajo se van a inventar cualquier excusa para no darle nada? ¿Pero qué preferiríamos? ¿Año con año? Ahora no me den hasta por los 50 años, pastor. Mejor año con año, ¿va? Entonces, mis amados hermanos, aquí no es año con año, día con día. Dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18: venid pronto y estemos aquí. Si tus pecados fueran, por eso ni le voy ni a los rojos ni al Barça. ¿Rojos o escarlatas? Dice. Está escrito. Yo lo voy a convertir en blanca lana o como la nieve. Así dice. Rojos o escarlatas no importa, pero si vienes y estamos a cuentas, te limpio. Y ahí vamos a dar cuenta en el desarrollo. Esto es el año de reivindicación, que nos limpien. Pero nadie, por ejemplo, cuando ustedes van a lavar, ya metieron la ropa a la lavadora y se les quedó por ahí el boxer, qué sé yo, por ahí. ¿Qué hacen? Y la ropa ya va a salir. Yo lo he hecho aunque sea para crear olor. ¿Olor a qué, hermano? Ya se quedó, ya la otra lavada ya no entra. Entonces así es, vengan pronto y estemos a cuentas, dice el Señor. No importa cómo sean tus pecados, van a ser blancos. Este es un año de limpieza, reivindicación. Si sentíamos que andábamos ahí tambaleándonos, bueno, el Señor nos va a reivindicar, pero vengan. ¿Para qué? Para que cuando el diablo venga, porque es que el diablo es acusador. Bueno, el diablo va así, pero aparte que hiciste esto, dijiste lo otro, pensaste aquí. Sí, pero ya me ministré. Y te recuerdo que vos tú ya estás condenado. Entonces el diablo va a tener que apartarse, va a tener que buscar otra oportunidad. Y si somos como Daniel, que no le encontraron, mis amados hermanos, defecto alguno, porque dice que tenía un espíritu extraordinario, entonces lo que va a pasar es que el nombre de Dios va a empezar a ser glorificado en la vida de sus amigos, en la vida con los que estudian, con los que se reúnen, con los trabajadores, qué sé yo. ¿Por qué? Porque el mismo Nabucodonosor, figura del diablo, mis amados. Les digo, vamos a rendirle culto al Dios de Daniel. Amén, amén y amén. Le ponen una fuerte boca de palo.